Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título Desde lo nuevo. Es decir, desde lo nuevo en Jesús, desde el nuevo pacto en Jesús, hacia lo antiguo, el antiguo pacto en la ley de Moisés. Ese es el orden. Ese es el orden. El objetivo de hoy es irradiar el antiguo pacto del nuevo pacto en Jesús. No es traer lo antiguo a lo nuevo. Es todo lo contrario. Desde lo nuevo, irradiar, permear todo lo nuevo, todo lo antiguo, todo lo antiguo. Desde lo nuevo en Jesús, permear todo lo antiguo en la ley de Moisés. Bueno, comencemos. Son 4 preguntas para hoy, como siempre. Primera pregunta: ¿a quiénes ha subyugado la desobediencia? Es decir, esa actitud de desobediencia está en quiénes. En estos, en aquellos, en unos más, en unos menos. En usted sí, en mí no. O en mí sí y en usted no. Pregunta número 2. ¿Podemos ser justos ante Dios? Es decir, usted y yo podemos presentarnos justos delante de Dios y Dios considerarnos justos a usted y a mí. Pregunta número 3. ¿Cómo Dios nos puede ver justos? Con sus ojos divinos, Dios, ¿cómo puede vernos justos a usted y a mí? ¿De qué manera sucede eso? Y pregunta número 4. ¿Cuál es la única manera de cumplir la ley de Moisés? Es decir, la ley de Moisés que tanto hablamos, que tanto traemos y que tanto queremos vivir y queremos cumplir. No solamente esos 10 mandamientos que son los primeros, sino todos los 600 que hay después del último del décimo. Son más de 600 mandamientos en la ley de Moisés. ¿Cómo podemos cumplirlos? ¿Cuál es la única manera de cumplir la ley de Moisés? Bueno, comencemos. Y esto lo vamos a tratar de dirimir con base en un libro, una carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. El apóstol escribiendo a los romanos, donde había unos creyentes que habían conformado unas comunidades y que seguramente allí había gente que era pues netamente romana, judíos también había uno que otro, que habían aceptado, que se habían acercado a las buenas noticias de Jesús, a las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuáles son las buenas nuevas de Jesús? Que dice, en términos generales, lo que dice Jesús es: hey, les traigo una buena noticia, el Padre nos ha amado, y en reflejo de ese amor, en evidencia de ese amor, estoy yo, su Hijo. Crean en mí y ustedes entran a la gracia de Dios, entran a disfrutar el amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado para todos, porque Dios amó a todos. Ese asunto empezó a entrar en diálogo un poco contradictorio con algunos judíos que se habían también, digamos, acercado a esa fe en Jesús. Y esos gentiles que habían acercado a Jesús, pues tenían esos diálogos a veces un poco conflictivos con aquellos judíos que no habían aceptado a Jesús, e incluso con algunos judíos que sí habían aceptado a Jesús. Entonces, ¿cómo dirimir eso? ¿Cómo dirimir ese asunto? Ahí empieza precisamente esa carta. Esa carta está hecha para tratar de poner a Jesús en relación con esos asuntos. ¿Qué es mejor? ¿Ser judío o ser gentil? ¿Cómo funciona mejor Jesús? ¿En los gentiles o en los judíos? ¿Quiénes están por encima? ¿El pueblo de Israel o los gentiles que no son del pueblo de Israel? Y esas discusiones se notaban. Y Pablo lo que quiere es dar solución a esos que tienen esos pequeños debates. ¿Qué nos pasa a usted y a mí? Usted y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Somos personas que hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado la obra de Jesús, pero todavía no sabemos cómo darle como un papel a los mandamientos de Moisés, y lo que hacemos es que los traemos y traemos lo antiguo a lo nuevo, y no sabemos cómo es que eso termina siendo como un dulce, como un caramelo que no sabe uno cómo cogerlo y no sabe entonces cómo actuar. Entonces a veces uno actúa en el nuevo pacto en Jesús, y a veces uno actúa como si estuviera en la ley de Moisés. No le pasa, a todos nos pasa eso, y no sabemos cómo relacionar los mandamientos de la ley de Moisés con el mandamiento de la ley de Jesús. Bueno, entonces Pablo comienza a escribirles.
Primera pregunta. Tenemos 4 contenidos bíblicos para responder y nos vamos a ubicar exactamente en el capítulo 3 de Romanos. Comencemos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Romanos 3, 9. Dice así, Pablo tratando de comenzar a solucionar este lío. Dice Pablo, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Es decir, como ustedes están discutiendo que los judíos que son el pueblo escogido de Dios, que los gentiles que son a los que Dios ha dado principalmente a Jesús, que los judíos, que el pueblo de Israel se cree más que los judíos esto y lo otro. Y en esas discusiones comienza Pablo a decirles, bueno, ¿quiénes son mejores? ¿Los judíos? ¿Son mejores que los demás? Y dice, para nada, dice Pablo en el versículo 9 de Romanos 3. Tal como acabamos de demostrar, dice Pablo, todos, sean judíos o gentiles, todos están bajo el poder de la desobediencia. Delante de Dios todos son desobedientes, todos. Esa actitud de desobediencia ha subyugado a todos, a judíos, al pueblo de Israel, como a los que no son judíos, o a los que no somos judíos, a los que no somos del pueblo de Israel, que somos catalogados como gentiles. Todos son desobedientes, dice Pablo. Todos, absolutamente todos. Nadie es mejor que el otro. Nadie puede decir, yo soy mejor, yo tengo una mejor relación con Dios, yo tengo una mejor posición con Dios. Delante de Dios todos somos desobedientes. Hemos desobedecido. Tremendo. Bueno, pregunta número 2. Pablo resolviéndole estas inquietudes a los judíos y a los romanos que estaban en discusión con ellos mismos y también con el pueblo de Israel. ¿Podemos ser justos ante Dios? Dice la segunda pregunta. Pues claro, si todos somos desobedientes delante de Dios, si todos tenemos esa misma actitud, que es lo que dice Pablo, todos tenemos esa misma actitud de desobediencia, entonces tanto judíos como gentiles están bajo el poder de la desobediencia, están subyugados por la desobediencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ser justos ante Dios? ¿Sí? Ya que reconocemos la desobediencia que se manifiesta en nosotros, ¿cómo podemos ser justos? Y como está ese diálogo entre los judíos y los gentiles, entonces los judíos dicen, pues obedeciendo la ley, y los gentiles están diciendo, no, entonces sí la obedecemos, no la obedecemos, y están en esa discusión, en ese diálogo. Y Pablo viene a dirimirlo. Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21, dice así Pablo a los romanos y a usted y a mí, que somos creyentes, que creemos en nuestro Padre, que creemos en Jesús. 20 y 21 dice así, pues nadie, dice Pablo, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios, nadie, ni gentil ni judío, podrá llegar jamás a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda, lo que la ley de Moisés manda. Porque la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Es decir, que si alguien, sea judío o no judío, si usted y yo queremos ser justos delante de Dios cumpliendo la ley de Moisés, quiero decirle que nunca, jamás, jamás llegaremos a ser justos ante Dios por la ley de Moisés. Jamás. Así que si nuestra actitud es, voy a cumplir los mandamientos, voy a cumplirlos para que Dios me vea que yo soy bueno. Si esa es su actitud, nunca usted será considerado justo, ni yo seré considerado justo ante los ojos de Dios. Porque la ley, dice Pablo, sencillamente nos muestra lo pecador. Es decir, la ley fue hecha para que entendiéramos que somos desobedientes y que nuestra actitud es la desobediencia y que nos encanta desobedecer tarde o temprano. Versículo 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, pues ahí está esa inquietud. Ahí está esa inquietud. Es que nadie ha sido considerado justo delante de Dios, así quiera obedecer los mandamientos. Pregunta 3. ¿Cómo Dios nos puede ver justos entonces? Es decir, si cumpliendo los mandamientos de la ley de Moisés no seremos considerados justos delante de Dios, entonces,
¿cómo Dios nos puede ver justos? Romanos 3:28 dice así, Romanos capítulo 3, versículo 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley de Moisés, por medio de la fe en Jesús. Es decir, cuando yo creo que Jesús fue dado como manifestación del amor de Dios hacia todos, cuando simplemente lo creo simplemente, yo entro a la gracia de Dios y soy considerado justo. Dice Pablo en Romanos 3:28, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe en Jesús y no por obedecer la ley. Por más que querramos obedecer la ley y lo intentemos, por más que lo intentemos, no seremos declarados justos. ¿Por qué? Porque por un mandamiento que no cumplamos, por un mandamiento que infringamos, somos culpables de toda la ley. Ese era uno de los requisitos de la ley, que se cumplen todos o ninguno. No es que cumplo 15 o 20. No, se cumplen todos. Y por uno que yo incumpla, ya soy declarado desobediente de toda la ley. Por lo tanto, por la ley de Moisés, nunca podemos ser considerados justos ante Dios. Nunca, por más que nos esforcemos, nunca, porque siempre vamos a desobedecer alguno de los mandamientos. Y por un mandamiento que desobedezcamos, se nos hace culpable de toda la ley. Mucho cuidado. Pregunta número 4 y última. Entonces, ¿cuál es la única manera de cumplir la ley de Moisés? Romanos 3:31. Escucha lo siguiente. Dice Pablo a los romanos, a usted y a mí también. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, porque lo que tenemos que hacer es énfasis en la fe, lo que usted y yo tenemos que agarrarnos es a la fe en Jesús. Es decir, creer que Jesús nos hace justos por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que nosotros hagamos obedeciendo la ley de Moisés. Entonces dice Pablo, entonces si hacemos énfasis en la fe, que es lo que hacemos énfasis, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Entonces, ¿hacemos de cuenta que la ley nunca existió? Dice Pablo, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe en Jesús es que cumplimos verdaderamente la ley de Moisés. Es decir, escuche bien, y aquí terminamos. La única manera de cumplir la ley de Moisés es desde la fe en Jesús. Si usted quiere cumplir la ley para ser justo delante de Dios, nunca será considerado justo. Pero si usted y yo tenemos fe que Jesús nos declara justos, con ese acto ya cumplimos la ley. Eso sí es diferente. Con el acto de fe, es decir, que la ley no se cumple desde el nuevo pacto, desde el antiguo pacto. La ley de Moisés se cumple desde el nuevo pacto en Jesús. Y no porque la cumplamos en sí, sino porque al creer que Jesús es la manifestación del amor de Dios, Jesús, al cumplir la ley, porque Él sí cumplió toda la ley, Jesús nos hace justos delante del Padre, delante de Dios. Es decir, la justicia de Jesús, porque Jesús nunca desobedeció, Él sí cumplió la ley. Al Él cumplirla y nosotros creer en Él, nosotros somos declarados justos por Él. Entonces, al ser declarados justos por Él, nosotros venimos a cumplir la ley. No por nosotros, sino por Jesús. Por eso dice Pablo, cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Solamente la única manera de cumplir la ley de Moisés es cumpliendo la ley, es creyendo, por pura fe, creyendo que Jesús nos declara justos. Ahí, enseguida, cumplimos la ley. Eso sí está muy bueno y está bastante diferente. Así que, en conclusión, hay un solo Dios y Él nos declara justos a todos, única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús, como evidencia de su amor a toda la creación.
Usted y yo creemos en Jesús. Entonces usted y yo, con ese acto de fe, ya hemos cumplido la ley porque Jesús la cumplió por nosotros. No siendo más por hoy, chao y nos vemos en el cielo.